Buenas noches, chicas. Este es bastante sencillo, el módulo 6 y el módulo de medios de red. Ahora, principalmente son los tres principales medios de conexión que utilizamos al día de hoy para conectar nuestros dispositivos a redes, entre ellas Internet. Probablemente ustedes conozcan el cobre común y corriente. Suelen venir en el famoso cable de par trenzado, que es el típico cable de internet. Todo el mundo solo lo conocemos, es verdad. Usted, hey, me da un cable de internet o algo así. El nombre real es cable Ethernet, ahí es como se llama, o cable de par trenzado. Hay bastantes tipos. Bueno, una cosa importante también, pueden apuntar esto. El conector que utiliza es el tipo RJ45. Hay otro conector llamado RJ11, que es el que se utilizaba, bueno, aún en algún lugar se utiliza, puede que usted no lo vea tan seguido, pero que se utiliza para hacer conexiones telefónicas, como cuando no tenía teléfono fijo, de Lice o quien sea. Eh, Ethernet, como se puede imaginar, tiene distintas versiones. Entre más nueva la versión, más rápida la capacidad de transmitir datos por el cable. Desde la categoría 1, que es la más vieja de todos, voy a abrirla aquí en una imagen aparte que sea mucho mejor. Aquí está. Desde la categoría 1, que es la más vieja de todos, era un solo procesado, permitía 1 megabit de conexión, hasta actualmente la categoría 8.2. Si ustedes notan, de hecho, van a ver que no hay mucha diferencia entre estos tres cables, se ven prácticamente iguales. Pero sí, se ven iguales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en la forma en la que están trenzados y en la que están aquí divididos, y sobre todo el cómo el material viaja a través de las ondas. Pero para que vean, 2018 fue la versión de categoría 8.2, es la más reciente que tenemos al día de hoy. Aún así, ¿cuál es la más usada? 5E. 5E nació en 2001 y desde 2001 hasta el día de hoy sigue siendo la más utilizada. ¿Por qué? La mayoría de cosas en Internet no requieren mayores velocidades a 1 gigabyte. Este sigue siendo bastante barato al día de hoy en comparación con 8.2, 8.1. Realmente del 7, del 6A para arriba, lo van a encontrar sobre todo en, en centros de datos o lugares en los que se dedican a infraestructura, a vender servicios de Internet, entre otros, para que se hagan una idea. Pero no, esas son las distintas versiones. Entre más nueva la versión, más rápida la capacidad de conectarse a redes. La fibra óptica es muy parecido al cable de cobre en el funcionamiento, nada más que lo que se envía pulsos de luz. Y si quieren una idea de cómo se ve, de hecho, esto es algo muy común ahora en diciembre, yo no sabía, pero hay un montón de arbolitos que usted los conecta a la corriente y tienen luz, así. Esas luces que salen por las puntas de los cables es el cómo funcionan los cables de fibra óptica. Imagínense, bueno, un poco más rápido, ¿verdad? Pero cuando una computadora cuando envía datos, envía distintos pulsos. O sea, envía luz, no luz, luz, no luz, luz, no luz, luz, no luz. El cómo se recibe en la computadora recipiente, ella lo interpreta específicamente en orden, sobre todo así, por ejemplo, de esta forma. Un ejemplo tonto, pero vamos a ver. Ven, así. Entonces, está el cable de fibra óptica, la letra A, como la leen las compus. Pulso de luz, no pulso, no pulso, pulso de luz, pulso de luz, pulso de luz, pulso de luz, no pulso. Entonces, las compus saben que este orden de pulsos significa la letra. A ver, es un poco más complejo y de hecho hay bastante más encapsulación, pero para que se den una idea de cómo funciona. Pues igual pasa con la electricidad, con los cables de cobre. La diferencia cuál es, que el cable de cobre, en vez de utilizar luz, utiliza pulsos eléctricos, como cuando uno hace un chuzo eléctrico, básicamente. Y la tecnología inalámbrica, los routers inalámbricos, el Wi-Fi que nosotros utilizamos. Esta parte es muy importante. Los cuatro principales criterios para elegir de tipo de medio. La distancia máxima en la que cada uno de estos cables es capaz de transmitir una señal de forma exitosa. Bueno, de hecho, eso se ve a todas, ¿verdad? También, o sea, tanto la distancia como el entorno en el que se va a instalar va a ser una aplicación externa, una aplicación interna.
qué cantidad de datos y a qué velocidad requieren transmitirse. Lo que vimos anteriormente con el cable cobre. Tanto el cobre como la fibra, como el mismo Wi-Fi, tienen distintas velocidades según su versión. Pero también, entre mayor la versión, entre más nueva la versión, es mucho más caro. Entonces puede ser que a veces instalar la versión más nueva no sea lo más requerido si usted va a hacer una instalación en un lugar muy próximo, muy cercano. Entonces, todas esas son cosas que se tienen que evaluar en el día a día. ¿De qué forma? Para que tengan una idea. Por ejemplo, el Wi-Fi en general, digamos, eh, a nivel interno, con Wi-Fi de tipo VG, de redes de tipo VG, que son relativamente nuevas. La más nueva es la AX, pero bueno. En general, 50 metros internamente. 50 metros de radio, básicamente. Perdón, de diámetro. O sea, eso varía un poquito, pero eh, ya pues tienen un router en muchas dice, pero qué jeta, porque yo tengo mi router y mi router no soporta tanta distancia. Estamos hablando de un router bastante profesional, digamos, que puede a eso llevar un máximo de 46 metros aproximadamente en interiores. ¿Por qué? Por paredes, puertas, electrodomésticos, todo aquello que se le puede atravesar y evitar que llegue a la distancia correcta. Mientras que a nivel exterior, aproximadamente 92 metros. Porque en un exterior es mucho más, la distancia es casi el doble que en un interior. En el exterior es poco probable que hayan cosas estorbando el Wi-Fi. Este ejemplo yo lo puse una vez. Digamos que pónganse donde hay una puerta, abran la puerta y hablen a la persona que está del otro lado de la puerta. Se pueden escuchar perfectamente. Cierra la puerta y vuelva a hablarle con el mismo tono de voz, con la misma fuerza de voz, para que vea que se va a escuchar más bajito. ¿Por qué? Porque la puerta disipa las ondas de sonido y evita que llegue la señal completa. Asimismo se afecta el Wi-Fi. Entonces, obviamente, un ambiente externo va a tener mayor distancia con un ambiente interno. El siguiente, digamos, en distancia sería el cable de tipo Ethernet o el cable Internet de cable de cobre. Distancia máxima, a ver, se puede hacer más, pero la distancia óptima máxima es de 100 metros. A partir de los 100 metros es posible que se empiece a degradar y a degradar, entonces que al final llegue a un lugar y empiece a fallar. Mientras que, ¿por qué la fibra óptica es tan importante? Aproximadamente la fibra óptica puede aguantar hasta 100 kilómetros en una sola tirada, básicamente. Pero no es que la luz no se degrada, en efecto, la luz no se degrada. El problema es que no tenemos un material perfectamente reflectivo que no disperse ni atenúe la luz. Todos los materiales que utilizamos, como la fibra vidrio, entre otros, siguen teniendo ciertos problemas a nivel material que evitan que los fotones se mantengan en su punto ideal. Entonces llega un momento en que ellos empiezan a degradarse y perder su integridad. ¿Cuál es esa distancia? Aproximadamente 100 kilómetros. Si ustedes comparan, obviamente, entre Wi-Fi, cable y fibra, el mejor es fibra. También es el más caro y el más complejo de instalar. Fibra es el que más se está utilizando actualmente para instalaciones exteriores, ¿verdad? Han visto las compañías de cableras están usando fibra óptica por esto mismo. Permite una mayor distancia de cobertura en un solo cable, en vez de tener que poner, por ejemplo, en el cable de Ethernet es cierto, 100 metros por cable, pero se puede poner repetidores que extienden la señal, igual que con el Wi-Fi. Usted puede poner repetidores que extienden la señal, pero para ese cuento, o sea, 100 metros contra 100 kilómetros, es una distancia es absurda, es demasiado absurda la diferencia, prefiero. Pero no, si usted va a hacer una estación para su casa y su casa son 10 metros de casa, ¿para que ocupar algo más que un cable de Ethernet, por ejemplo? O para que ocupar un sistema WiMAX, que WiMAX es un sistema eh, de conexión inalámbrica básicamente empresarial, muy parecido a cómo funcionan los teléfonos, que permite conectar internet a distancias absurdas. Pero si su casa es de 20 metros, ¿para qué WiMAX? Me parece usted Wi-Fi, que es más pequeñito. Entonces, todo es evaluar, porque todo tiene un coste y también un nivel de mantenimiento, por supuesto. Cables de red común y el cable de par trenzado, el famoso cable coaxial, que el cable coaxial todos lo conocemos, era el cable que antes utilizábamos. Este cable es importante porque coaxial, el cable coaxial tiene una distancia máxima de 500 metros por la forma en la que funciona. Mientras que el Ethernet común y corriente, que era este, el cable que nosotros usamos, ese, distancia máxima de 100 metros hasta categoría 6. Ojo, ya creo que categoría
7 y 8 para arriba, la distancia sube como a 300 metros. Bueno, varía un poquito, pero no son más caras. El cable coaxial, que es el cable muy corriente, pues lo han visto que se usa para ver tele y esto. De hecho, que uno conecta a todo lado para ver televisión, que uno conecta las teles y todo este tipo de cosas. Este cable tiene una distancia de aproximadamente 500 metros. Entonces permite igual antes era por eso que se usaba para hacer conexiones afuera de las casas o conexiones externas, porque permitía una mayor una mayor distancia y también eh, un mayor ancho de banda. Al ser más ancho, permitía pulsos más extensos. Y la fibra óptica la que vamos a hablar, ¿verdad? Pregunta uno: ¿cuál de las siguientes no es un criterio para elegir un medio de red? El tipo de datos que se van a transmitir. Siempre sé que es el tipo de dato, no nos interesa. ¿Qué importa? Distancia máxima, el entorno, cantidad de datos y velocidad, no tipo. Ojo, la cantidad y la velocidad y el costo de instalación. ¿Cuál es el tipo más común de medios cableados que utilizan las empresas de televisión para conectar y transportar señales a un decodificador dentro de un hogar coaxial? Esto de nuevo, este curso bueno, no es tan viejo, es como de 2020 más o menos, pero esto ha cambiado. Ahora realmente todo se está moviendo a fibra óptica, full 100%. Falta mucho, ojo. Cable coaxial sigue siendo el ganador. La idea es que poquito a poco, unos 10 15 años, hayamos movido prácticamente toda la infraestructura a fibra. A nivel externo, porque también es importante, la fibra óptica no se puede robar. O sea, sí se puede robar, pero no tiene valor. Entonces, ustedes van a ver que hay menos robos de fibra óptica. Por eso, porque las personas que se dedican a revender estos materiales llegan a venderlos, no les dan nada, no los vuelven a robar. ¿Qué tipo de medios cableados se utilizan para transportar información a velocidades muy altas durante largas distancias? Fibra óptica. El coaxial es el segunda opción, obviamente. No, el que más comúnmente es utilizado, pero fibra óptica es el ganador por muchísimo. ¿Y cuál es el tipo más común para conectar dispositivos en una Ethernet LAN? Que es una LAN, una red local, básicamente una red interna, cualquier hogar, empresas, un aula, etcétera. Es una LAN. ¿Y cuál es el preferido? El cable Ethernet de par trenzado, porque es mucho más barato, permite grandes velocidades a conexiones locales eh, y es mucho más sencillo de preparar y acomodar que, por ejemplo, un cable coaxial o de fibra óptica. Se pueden usar cualquiera de los tres, pero ¿cuál es el más adecuado? Bueno, de hecho no, actualmente las compus solamente permiten eh, cable de par trenzado. No olviden eso que dije. Ujú. En el cuestionario de red, no está, creo que es pequeñito este. Un técnico de redes extiende la red desde el edificio principal de oficinas a varios cientos de metros hasta la nueva estación de seguridad. La estación necesita una conexión de alta velocidad para admitir la videovigilancia del edificio principal. ¿Qué tipo de cable es el más adecuado para conectar la estación de seguridad? Ahí podríamos usar o coaxial o fibra, pero al decir alta velocidad, de una vez sabemos que es fibra óptica. El coaxial tiene una velocidad decente, la velocidad común, pero la fibra óptica tiene una velocidad impresionante. Entonces, siempre que vean como varios metros o una distancia grande y alta velocidad, sepan que es fibra. Si no hubiese hecho lo de alta velocidad, posiblemente hubiese sido coaxial. ¿Cuáles son los dos medios que se utilizan en las redes? Cobre y fibra. Bueno, madera no, nylon tampoco y agua tampoco, por ahora. Quién sabe en el futuro, ¿verdad? ¿Qué tipo de cable se utiliza comúnmente para conectar computadoras en una red local? Cable de par trenzado. También se llama cable Ethernet o el famoso cable Internet. ¿Cuáles son los tres factores que se deben considerar, perdón, al elegir los medios de red adecuados? El entorno, la cantidad de datos y la distancia. Este de aquí es un cable de fibra, como sabemos. No parece mucho, pero esto que es aquí es fibra vidrio, que es lo que se utiliza para, bueno, es un plástico, no es fibra, no es fibra vidrio, es otro material que permite que un rebote. Es fibra. ¿Qué hace que la fibra sea preferible al cableado de cobre para la interconexión de edificios? Mayores distancias, mayor ancho de banda y susceptibilidad limitada a MRFI. ¿Qué es eso? Los cables eléctricos utilizan, valga la redundancia, electricidad, obviamente. La electricidad es un tipo de onda electromagnética, pero es un tipo de onda que se puede ver afectada por, bueno, resulta que, como aparece aquí, la información que va a través de los cables de Ethernet, por ejemplo, o el que sea,
Si usted ve, por ejemplo, un arco eléctrico, por ejemplo, digamos este. El arco eléctrico es esto que está en el centro, que es cuando se conectan los iones ¿verdad? De electricidad. Pero esto que pasa alrededor, toda esta luz azul, igual que aquí, esta lucecita azul, igual que todos, ven que todos tienen como una luz azul alrededor, incluso este. ¿Qué es esa luz azul? Eso, esa luz azul que está alrededor, esa centella, es interferencia electromagnética producida por la electricidad. ¿Qué sucede? Los cables que utilizan electricidad para mover señales pueden verse interferidos, pueden tener problemas porque algo externo los, básicamente los eh, interrumpa su movimiento. Un ejemplo muy sencillo de esto, no es eléctrico, pero es lo mismo. ¿Cuál es? Cuando se está hablando, digamos que usted está hablando con alguien, está hablando una voz normal, y de la nada alguien, digamos que está en su casa y el vecino pone música a todo volumen. La música tiene un montón distinto de sonidos, bajos, altos, agudos, graves, no sé qué, no sé cuánto, etcétera. Entonces puede ser que no en todo momento se interrumpa su voz, pero hay momentos en los que hay tanta ruido que usted no se puede escuchar, usted no puede escuchar a la persona que está hablando, tiene que gritarle o ver cómo eso es interferencia. Igual funciona con cables eléctricos. ¿Cuál es la diferencia principalmente con la fibra? La fibra prácticamente no se ve afectada por interferencias MRFI, porque los fotones, que son el medio, o sea, la luz, los pulsos de luz, eh, ellos no, los fotones, la luz no es un tipo de onda electromagnética. No le importa nada de eso. Entonces, no importa lo que usted grite, no importa cuánta corriente hay a su alrededor, la fibra óptica nunca se va a ver afectada. Como dice aquí, la fibra óptica es inmune a las interferencias electromagnéticas, también de radio. Entonces, eso hace que para el exterior sean sumamente útiles de utilizar. ¿Qué tipo de medios de red transporta datos codificados en impulsos eléctricos? Me- Cable de cobre. En este caso, aquí será otra vez. Bueno, cable de cobre se divide en doble. ¿En cuáles dos? En el coaxial y en el par trenzado. Cable de par trenzado. ¿Qué tipo de medios de red transportan datos codificados en impulsos de luz? Fibra óptica. Y un administrador de red en una oficina pequeña está actualizando la red local dentro del edificio. Se necesitan nuevos cables de red para conectar computadoras de oficina y dispositivos de red. ¿Qué medios de red se deben utilizar? Cable de par trenzado. Recuerden, las compus en la actualidad únicamente aceptan cables de tipo par trenzado o cable Ethernet, aunque también podría ser Wi-Fi, pero bueno, en este caso están pidiendo cables. ¿Cuál es el propósito de utilizar cables de red trenzados en un cable Ethernet? Para reducir la interferencia. La razón por la que el cable Ethernet está trenzado, ¿sabes si les puedo enseñar aquí? Está trenzado, vienen trencitas, es para reducir la interferencia. Estas parejas llevan datos de tipos similares y evitan que los demás cables del alrededor los puedan afectar, básicamente. Y listo con el módulo número 6.